Hola a todos, buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Roberto Rigobón, profesor en MIT, venezolano. Estudié en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela Ingeniería. Después estudié en el IESA, donde uno de nuestros speakers hoy, Moisés Naim, fue una gran influencia en la construcción de ese instituto. Así que yo le debo muchísimo a Moisés justamente por todo lo que él hizo en el IESA y toda la gente que él educó. Em, Entre ellos los que mal educó como a mí, pero bueno, ¿qué se hace? Así que, bueno, muchísimas gracias por unirse a otro de nuestros webinars. Durante COVID, José de Gregorio y yo decidimos organizar una secuencia de estos seminarios durante el momento que estamos en la pandemia, pero este año habíamos decidido que solamente íbamos a hacer seminarios cuando tuviésemos eh, eh, invitados extraordinarios y condiciones o circunstancias o tópicos que fuesen realmente extraordinarios. Pensamos que hay muchísimos seminarios y webinars que están ocurriendo, así que queríamos hacerlo solamente en ocasiones especiales. Y hoy tenemos una ocasión muy especial. Tenemos a Laura Alfaro y a Moisés Naim, que van a hablar. En un segundo José los va a presentar a ambos. Quiero aclararles a todos, podemos usar la conversación va a ser en castellano. Podemos usar tanto el chat como el Q&A. Hagan sus preguntas, hagan sus votaciones sobre cuáles son las preguntas que les parecen más interesantes. Vamos a tener 15 minutos de presentación, tanto por Laura y Moisés. Después vamos a abrir a las preguntas, como hemos hecho en el pasado. Queremos hacerlo ahora. Eh, Sin más preámbulo, José, ¿por qué no arrancamos? Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar aquí de nuevo organizando un webinar y como dijo Roberto, solo cuando tuviéramos algo excepcional nos íbamos a volver a reunir. Y pensando en los problemas y las perspectivas de América Latina, ¿no es cierto?, todas las tensiones económicas y políticas que se viven, qué mejor que invitar a Laura y a Moisés. Quiero partir también agradeciendo a nuestro media partner, que es Radio Cooperativa, por donde también lo transmiten en su podcast este seminario y donde va a quedar. Partiremos con una presentación de Laura, después Moisés. Voy a presentar entonces en primer lugar, antes de darle la palabra a Laura, que es un gusto tenerla aquí, lamentablemente en forma virtual, pero es un gusto estar con ella. Laura es la Warren Albert Professor del Harvard Business School en la Unidad Académica de Negocios, Gobierno y Economía Internacional. Ella también fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica en Costa Rica. Es investigador asociado del Center for Economic Policy Research de Europa y el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, en el área, en los grupos de International Macroeconomics and Finance e International Trade and Investment. Ella es miembro del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, donde trabajamos juntos, ¿no es cierto? Es profesora asociada en el Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales de Harvard y miembro del Comité de Políticas del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos. Es autora de múltiples artículos publicados en las más importantes revistas académicas y también de muy interesantes estudios de casos del Harvard Business School, relacionados con el tema de economía internacional, en particular en flujo internacional de capital, inversión extranjera directa y deuda soberana. Como profesora en el Harvard Business School, está desde el año 1999. Ha sido parte del programa de Dirección General, donde ha impartido clases en los programas de desarrollo de liderazgo, entre otros cursos que dicta en educación ejecutiva, también en el primer y segundo año del MBA y del programa de doctorado. El año 2008, Laura fue honrada como joven líder por el Foro Económico Mundial. Laura obtuvo su PhD en la Universidad de California en UCLA en el año 1999, donde recibió el premio Dissertation Fellowship. Ella originalmente recibió su BA en Economía con honores en la Universidad de Costa Rica el año 92 y posteriormente una licenciatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1994, donde también se graduó, como en todas partes donde se ha graduado, con altos honores. Así que un gusto tenerte aquí, Laura, y escucharte, y por favor, the floor is yours. Bueno, muchísimas gracias, José y Roberto. Con José comparto haber estudiado en Chile, no en la Universidad de Chile, pero estudió un año en Chile. Y con Roberto comparto que los dos venimos vestidos de color salmón.
Así es que muchísimas gracias. Voy a share screen aquí. ¿Ven mis slides? Ok. Como dijo Roberto, tuve el gran honor que me invitaron a esta serie el año pasado y pensé que valía la pena retomar algunos de los temas que discutimos en esa época. Sí voy a empezar con algo que tal vez nosotros, los de América Latina, lo sabemos, pero no siempre esta heterogeneidad se aprecia afuera, en Estados Unidos, en Europa. Hay una gran heterogeneidad en América Latina. Hay una heterogeneidad no solo en PIB per cápita, sino en capacidad institucional. Hay países como Uruguay y Chile que ya son considerados de renta alta. Hay otros países en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, que son países todavía considerados de renta baja, pobres. Y bueno, un gran rango en el medio, de nuevo, no solo en PIB per cápita, sino en capacidad institucional. Y creo que es importante para evaluar las políticas, esta capacidad intelectual. Institucional. Detrás de esta heterogeneidad también hay una gran heterogeneidad fiscal, que creo que también en las discusiones se pierde. Cierto que hay países como Argentina, que recurrentemente tienen problemas de deuda y van y piden apoyo a las organizaciones multilaterales, pero hay países como Perú, incluso Chile, que tienen baja deuda como porcentaje del PIB. También hay gran variedad en déficits fiscales. Está Venezuela, que se tiende a salir de todos los rangos con déficits fiscales. Aquí en esta medición del 2018 hecha por Carlos Weg, más del 20%. De nuevo, medición es complicada en Venezuela, pero también están países como Trinidad y Tobago con más de 10%. Esto es pre-pandemia. Está Brasil y Costa Rica, que estaban más allá del 7%, pero de nuevo, países con políticas fiscales más conservadoras como Perú, incluso Chile. De nuevo, gran rango en capacidad institucional y en capacidad fiscal. Lo que sí compartimos, no solo una historia, ya 200 años, Costa Rica acaba de cumplir 200 años de independencia, de diferentes países lo han hecho también en esta época, sino también el año entrante. Lo que sí compartimos es baja productividad, bajo desempeño. Y mediciones usando datos del Banco Mundial por CAF, donde en general el PIB per cápita en comparación a Estados Unidos ronda 30% y una gran deficiencia en el uso eficiente de los factores TFP, que explica muchas de estas diferencias. Hay países que lo han hecho un poquito mejor, como Chile, pero en general, de nuevo, el desempeño ha sido generalmente bajo y baja productividad. También compartimos estructuras económicas débiles, en el sentido de que hay gran informalidad y gran número de empresas pequeñas. Aquí comparo países como Colombia, Argentina y Perú, que tienen más del cerca del 40%, 50% de los trabajadores en el sector informal, un país como Perú, que es más cerca al 70%, también más del 50% de los trabajadores en empresas muy pequeñas, menos de 10%, comparado con Estados Unidos, que es solo 14%. En Estados Unidos, cuando ya empezamos a ver empresas medianas, 26% de los trabajadores están en empresas medianas. América Latina, en general, cerca del 15, menos del 10%. Un alto porcentaje self-employed, de nuevo, con países como Colombia, cerca del 40%. Y bueno, algo que se hizo relevante en la pandemia, pocos de estos trabajadores pueden hacerlo online. Muchas de estas actividades requieren contacto físico. Y bueno, también sabemos que tenemos una estructura social débil, pobreza y desigualdad. De nuevo, hay diferencias. Países de Centroamérica tal vez con una pobreza mayor, pobreza sobre todo no solo más generalizada, sino a mayores niveles, y desigualdad en general, aunque en ciertos países, incluso hasta Brasil, que es considerado como por lo general el que se pone ejemplo de gran desigualdad, poco a poco venían
disminuyendo. Ahora, de niveles altos, no hay nada aquí de per se de sentirse muy orgulloso, pero había un poco de cambio y de nuevo también heterogeneidad en desigualdad y en pobreza. Y en esta situación nos pegó COVID. Este es un gráfico que tomé del Economist, donde presenta la incidencia per cápita de COVID en países como Perú, una incidencia bastante alta per cápita, Brasil también, Argentina, México. Tengo que decir que Costa Rica no se ve tan mal, pero a veces hay que tener cuidado un poco en estos números. Por ejemplo, en Brasil, toda persona que muere, por lo menos en el estado de Sao Paulo, se hace un test para ver si tenía COVID y es registrado como una muerte de COVID. En Costa Rica eso no se hace. Entonces, en general, pueden haber temas de medición, pero es innegable que la región fue duramente golpeada por COVID, de nuevo en esta gran heterogeneidad que tenemos. Y bueno, también un alto costo, no solo en vidas y social, sino también económico, con caídas del PIB cerca del 10%, especialmente en los países que más dependen de turismo, y en general países como Perú también, con perspectivas de una mejora hacia el año entrante. Si es que este es el panorama en el que estamos viviendo. Es interesante, estuve viendo un poco lo que se pensaba hace un año y medio y la situación tal vez es para ciertos temas fue un poco mejor de lo que se esperaba, especialmente en temas como comercio, el rol de del dinero externo y también del precio de los commodities. Si no se acuerdan, al inicio de la pandemia se cayó mucho el precio de los commodities, especialmente energía, y ahora los países que venden commodities han tenido una recuperación. También el rol de las remesas extranjeras fue mejor a lo que se pronosticaba. Y aquí recibimos un poco de ayuda, no solo de los estímulos en los países grandes que generaron estos aumentos en comercio y en commodities, pero también las bajas tasas de interés han ayudado a los países que tienen la posibilidad de salir a los mercados externos del sector privado. Y hemos visto tres tipos de países: los que han emitido en el sector privado, si se quiere, Chile, Brasil; los países que estaban fuera de los mercados internacionales, que han acudido a las agencias multilaterales, por ejemplo, Ecuador; y yo diría un tercer grupo de países como Costa Rica, que no venía haciendo las cosas bien antes de la pandemia y ha salido del mercado privado y ha tenido que ir a las agencias multilaterales. Un par de temas aquí son interesantes. En este mundo de bajas tasas de interés, uno se pregunta si hay mucho monitoreo, pero donde sí hay, yo diría, muy poco monitoreo es en las agencias internacionales. Por ejemplo, por lo menos a Costa Rica, a manos abiertas nos han dado los préstamos. Ahora el fondo está haciendo un análisis de lo que Costa Rica ha hecho por estos préstamos y se quejan que no se hizo nada. Yo era como, bueno, pero les dieron la plata antes de que hicieran algo, que estaban esperando. Uno ve la propuesta de presupuesto del gobierno y los mismos trucos. Todo lo importante se sacó para ponerlo después, todo lo irrelevante va en el presupuesto. Pero bueno, me preocupa un poco este tema. Da una sensación que no hay adultos, no hay adultos en las agencias internacionales y no hay adultos en muchos de nuestros países. Otro tema interesante es que estas líneas flexibles de crédito no fueron utilizadas. Parece que todavía hay un estigma. Muchos de estos países también por el sector privado no los ocuparon. Y ahora entramos al tema de ¿es sostenible esta recuperación? Un tema, volviendo a la informalidad. Un estudio reciente, la OIT, nos presenta datos que muchos de los empleos que se están generando, de nuevo, en el sector informal, en países como Argentina, cerca del 80%, en Costa Rica, 3 de cada 4 empleos en el sector informal, en Paraguay y
Perú, de nuevo, más del 80-90%. Entonces, de nuevo, una sensación que volvemos al sector informal en un momento donde es importante que la gente tenga algunos de los beneficios del sector formal, sobre todo en términos de salud y apoyo. Un tema es las razones por esto y cambian de país a país, por lo menos en el caso de Costa Rica es un gran costo de la formalidad. Y esto nos lleva también a la sostenibilidad de mediano plazo. ¿Era adecuado una política fiscal deficitaria? El monto sí depende mucho de la capacidad institucional de los países. Vuelvo al caso de Costa Rica. Mucha plata ha entrado con poca capacidad de gastarla eficientemente. Las historias de corrupción, bonos dados a gente que no los necesita, máscaras compradas a empresas que nunca en la vida han hecho máscaras, etcétera, etcétera. Pero en este tema, en la sostenibilidad mediano plazo, la pregunta es reasignación de gasto o impuestos. Hay países como Brasil donde la carga impositiva es alta y el gasto también es alto, y un ejercicio de si podríamos reasignar más que aumentar y mejorar la eficiencia y la igualdad. En el caso de Brasil parece ser que sería una forma de ir. Esto es un cálculo que compara los diferentes impuestos que tiene Brasil contra un flat tax, simple y sencillamente hacer un impuesto a todo el mundo del mismo monto. Y hay muchos de los impuestos que Brasil tiene que son más progresivos que otros. El impuesto al ingreso, que a América Latina le cuesta mucho cobrar, claramente es el impuesto más progresivo. Muchos de los subsidios que se dan a las empresas, a la importación, sumamente regresivos. Muchos de los impuestos de valor agregado en el caso de Brasil también sumamente regresivos. En Brasil el impuesto a obra sale un poco regresivo, pero es por un tema de que la gente reporta el monto, que lo hace ver como más regresivo. Entonces, hay posibilidad de hacer este impuesto más progresivo si en vez de que la gente reporte el valor, se utiliza un perito que evalúe. Pero de nuevo, podríamos mejorar mucho sin necesidad de mayores impuestos, simple y sencillamente reasignando a los que son más progresivos. Igualmente en el caso de Brasil, y yo diría también en el caso de Costa Rica, podríamos tener impactos positivos en eficiencia, en igualdad, si reasignamos el gasto. En Brasil, Bolsa de Familia, esto es antes de COVID, representaba un monto mínimo del PIB, 1-2% del PIB. Ese es un gasto sumamente progresivo, comparado de nuevo con un gasto aleatorio, gasto en educación y salud, progresivo, gastos regresivos, todos los subsidios, y el gasto que se usa en el caso de Brasil en el sector público, en los empleados, tiende a ser bastante regresivo. También muchos de estos empleados en el caso de Brasil tienen títulos altos y salarios muy por encima del sector privado. Entonces, existe la oportunidad en América Latina de repensar nuestro gasto, de repensar nuestros ingresos, y no tiene que ser todo cost plus. No necesitamos necesariamente aumentar el gasto y aumentar los impuestos. Esto es para el caso de Brasil, pero yo diría que es el mismo caso en Costa Rica. Mediano plazo, inversión. Se nos fue la década de las tasas de interés bajas y no gastamos donde deberíamos. Aquí yo creo que hay que volver a pensar en el rol del sector privado, el rol del sector público. Brasil, en el caso de telecomunicaciones, una privatización con buena regulación, aumentó la inversión en telecomunicación. Brasil es uno de los países donde la gente tiene per cápita mayor número de celulares. No fue lo mismo lo que pasó en energía, solo se hizo privatización de un lado, no se hizo del otro, no hubo buena regulación, y Brasil está pagando en este momento esa falta de inversión en energía. Es cierto que ha tenido mala suerte con los cambios climáticos y la sequía, pero detrás de esto sí una falta de inversión en el sector energético. Y mi gran preocupación en América Latina, que me preocupa que no hablemos suficiente de esto, yo sí creo que caminamos a otra década perdida, como la de los 80, donde nuestros niños salieron de la escuela o no aprendieron, en este caso. La evidencia que está saliendo en términos de lo que se ha perdido en materia de educación en los últimos 2 años es
es sumamente preocupante. Costa Rica tiene el triste logro de ser el país de la OECD donde más días se han perdido en la pandemia. Independientemente de la capacidad de poder dar clases online, yo sí soy de la idea que hay para ciertos niños, jóvenes, es difícil enseñar si no es en persona. Pero bueno, en el caso de Costa Rica no hemos hecho ni uno ni lo otro, ya veníamos mal en general en la zona, en PISA, en matemática y en inglés, después de estos 2 años abismal. Y me preocupa que no es un tema del que estemos hablando todos los días. Finalmente, vienen elecciones. Este no es mi tema, se lo dejo a Moisés, pero con preocupación muchas de las tendencias que se ven en Nicaragua. No voy a llamar lo que va a haber en noviembre una elección porque toda la oposición está en la cárcel, pero estas tendencias autoritarias o populistas generalizadas en la región y en los, ya hemos tenido elecciones, muchas más bien en el año entrante, así es que habrá que ver con tal vez no muy buenas perspectivas. Y termino aquí para dejar espacio para la discusión. Muchas gracias, Laura, muy interesante. Vamos a dejar espacio a la discusión después de escuchar a Moisés. Moisés Naim es periodista y escritor, es miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace y es considerado uno de los pensadores más importantes del mundo. Moisés obtuvo su maestría en ciencia y un doctorado en MIT. Ha sido profesor de estrategia empresarial y economía industrial en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, donde estuvo Roberto, ¿no es cierto?, la principal escuela de negocios y centro de investigación de Venezuela, casa de estudio en la cual también fue decano. Fue ministro de Industria y Comercio en Venezuela, fue director del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial. Es columnista internacional principal en el diario El País, muy conocido y muy leído también en toda la región. Él durante 14 años fue editor en jefe de la revista Foreign Policy y desde el año 2012 dirige y conduce Efecto Naim, un programa de noticias televisado semanal sobre economía y asuntos internacionales. El año 2011 recibió el premio Ortega y Gasset por su importante contribución al periodismo en lengua española. Así que estamos muy contentos de tener a Moisés y te doy la palabra, Moisés. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Roberto. Es un placer estar con ustedes, estar con Laura, siempre un privilegio. Verdad que muy interesado y muy agradecido por esta invitación. Voy a tratar de ser breve y centrarme en algunas cosas que hay que destacar. Hay tantas cosas pasando y es tan complejo lo que sucede en América Latina y muchas veces tan opaco, tan difícil de caracterizar, etcétera, que voy a tratar de ver si puedo llegar al grano y cuáles son las características. Si uno tuviera que caracterizar algunas de las cosas que, inclusive las que mencionó Laura en los diferentes países, ¿cómo pensar sobre América Latina y cuáles son las variables que más explican, que más predicen, que más nos hacen entender qué pasa en América Latina? Y yo tengo 4 o 5 que creo que resumen eso. La primera es volatilidad. Hay un ya legendario estudio de Ricardo Hausmann cuando estaba en el BID que demostró que América Latina estaba en el tope de los países más volátiles. Escoger cualquier variable y ponerla en el gráfico y ver la desviación estándar, ver la variabilidad. América Latina es el campeón del mundo en la volatilidad. Escojan la variable que quieran. Desempleo, desempleo, inflación, crecimiento, tasas de interés, tasas de cambio. La volatilidad es la norma. Y a eso se le añade, mucha de esa volatilidad es hecha depende de políticas públicas, depende de la política depende de shocks externos con gran frecuencia, pero América Latina, campeón mundial de la volatilidad, es una frase que hay que tener en mente, porque de esa volatilidad se derivan todo tipo de debilidades institucionales, de fragilidades fiscales y de otras cosas. La segunda gran variable, y Laura lo mostró, es la desigualdad. América Latina, a veces depende del año, es el
la región más desigual del mundo en términos de los índices, y a veces es África, pero normalmente América Latina, pensar que América Latina es el campeón mundial de la desigualdad, muy impulsada por la desigualdad de Brasil, es una realidad. Entonces, volatilidad, desigualdad. Pero la tercera concepto que define América Latina y define la dinámica política, económica y otras, son los precios de los commodities. Y los vimos. Dime cuál es el precio de los internacional de los commodities y te voy a decir cuál es el ambiente político de América Latina. Es una variable que resume todo, que capta todo, por supuesto, no capta las sutilezas, pero ciertamente el precio de los commodities define a América Latina de manera muy fundamental. La otra característica es, por supuesto, las limitaciones de gobernabilidad, la fragilidad fiscal, la vulnerabilidad a los shocks internacionales, pero la fragilidad gubernamental es quizás la palabra. Y allí eso se conecta con la gran preocupación por la democracia. América Latina, las democracias en América Latina han sido siempre frágiles. Tuvimos una época de gran jolgorio democrático, muy merecido, muy reconocido, en el cual la democracia se fue presentando en diferentes países, pero ya no es así. Creo que no es audaz decir que la probabilidad que América Latina entre a la próxima década con un número menor de democracias de las que tiene ahora es sustancial. Quizás es la más alta que hemos visto en mucho tiempo. Hay todo tipo de encuestas y todo tipo de investigaciones que apuntan en esa dirección. Voy a tomar una que es la más reciente, que acaba de salir de Ipsos, que es una empresa encuestadora mundial. Fue presentada en agosto el pasado mes de agosto. 19.000 encuestados en 25 países. De esos 25 países, 6 eran de América Latina, los grandes: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. Y bueno, la percepción sobre democracia en América Latina es la peor del mundo. No hay ninguna otra región que sea tan crítica, desdeñosa de la democracia que América Latina. Reinan el populismo, la antipolítica, la idea de que se vayan todos los que tienen algo que ver o han tenido algo que ver con el poder se tienen que ir, la desconfianza, sentimientos muy fuertes contra las élites, y nacionalismo muy también cada vez más pronunciado, y la identidad como base de la política no basada en ideas, sino en qué grupo identitario, con qué grupo identitario yo me puedo afiliar. Las encuestas también indican un gran pesimismo sobre el futuro. 4 de los 5 países donde la mayoría piensa que el país va mal están en América Latina. De los 25 países que fueron encuestados, ¿cuáles son los 5 que más peor piensa que es el futuro? 4 son de América Latina. Brasil, el 69% de la gente piensa eso. En Chile el 68%, en Argentina el 68%, en Colombia el 67% de la gente piensa que las cosas van mal y son pesimistas con el futuro. Va muy asociado a esto con mucha desconfianza y mucha desdén, desprecio y mala opinión de los políticos. El 81% de los encuestados en América Latina opinan que los políticos siempre ponen sus intereses por encima de los intereses del país, de la nación. El 72% opina que la élite política y económica no les importa la mala situación del país y de los trabajadores, son insensibles a los problemas de la sociedad. Y por supuesto hay un profundo repudio a los políticos y los partidos políticos y a los líderes políticos tradicionales. Supera a América Latina en promedio. El promedio global es 68%. Perdón, el promedio de América Latina es 68%. Pero con números, en Chile el 85% de los encuestados quieren que se vayan todos los políticos y no confían en ellos. En Colombia el 85%. Lo más preocupante, quizás una de las preguntas y de las respuestas más preocupantes, es el deseo de tener líderes fuertes, entre comillas. Esa fue la pregunta. Líderes fuertes que estén dispuestos a romper las reglas.
y que hay 44% de los encuestados quieren líderes fuertes dispuestos a romper las reglas de la democracia. Y el 64% opina que es urgente rescatar el país que ha sido dominado, capturado por los poderosos. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué hacer? Es este el contexto en el cual la región entra al tema de la pandemia, al tema de la dificultad económica. Originalmente, uno de los cuadros de Laura mostraba claramente cómo venía el tema del precio de los commodities era muy bajo, y eso, cuando estalló la pandemia, se dio una convergencia terrible de malísima situación económica por la baja de los precios de los commodities, más la pandemia, más la fragilidad fiscal y de otro tipo que tenemos. Eso permitía pronosticar una catástrofe, un cataclismo, y sin embargo no ocurrió, y no ocurrió primero que nada porque subieron los flujos, subieron los precios de los commodities y subieron los flujos de capital. Laura también mostró una lámina sobre eso. ¿Qué hacer? Y aquí voy a ser rápido para que podamos elaborar los detalles en la conversación. Está la vieja idea de que no hay nunca que desperdiciar una crisis para hacer los cambios, ¿verdad? Esta es la metáfora del enfermo cardíaco que tiene un ataque cardíaco. Bueno, no hay nadie que se cuide más, que coma mejor, atienda la nutrición, haga ejercicio todos los días y viva una vida más sana que alguien que haya sobrevivido a un ataque cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, América Latina, si no con un ataque cardíaco, con un ataque de problemas que quizás podrían estimular las reformas. Debo decir que el alto precio de los commodities conspira contra esa posibilidad, porque de nuevo, el flujo de capitales, el flujo de créditos, etcétera, más el apoyo multilateral, más los precios de los commodities le están dando una flexibilidad fiscal que no se veía, sigue siendo muy precaria, pero es mejor de lo que había antes cuando estalló la pandemia. Entonces, lo primero es aprovechar la situación actual para ver si se pueden impulsar algunas reformas que siempre todo el mundo está de acuerdo. Laura mencionó la reforma, la situación terrible del sistema de educación. Bueno, en América Latina todo el mundo está a favor de las reformas educativas, la educación como prioridad, la educación indispensable, el modernizar la educación, y sin embargo no pasa nada. Bueno, esta podría ser la oportunidad en la cual haya una convergencia política y una voluntad política de hacer algo realmente importante en transformar, modernizar, actualizar la educación. Ese es solo un ejemplo. La informalidad, la hemos visto, quizás merece la informalidad estar en la lista de las palabras que definen y caracterizan a América Latina. La informalidad es terrible también por lo que fue mencionado, de que excluye del acceso a servicios públicos vitales en términos de salud, predominantemente a los que no tienen un empleo formal. Entonces eso genera, inclusive genera la informalidad, debilita las políticas sociales en los países, siempre hay mucha pérdida de esfuerzos porque no hay cómo canalizarla, y sería mucho más fácil si hubiera más empleo formal. La necesidad de fortalecer el Estado es obvia. Hay áreas que no son gobernadas, realmente donde no llega el Estado en América Latina. Y es necesario que el Estado, es necesario fortalecer al Estado en esas áreas en las cuales no existe, y que si no existe el Estado no existe nada en términos de intervención para el progreso, pero también entender claramente que el Estado debe salir de otras cosas. Entonces ahí hay un debate que no se ha dado y que quizás se podría dar ahora, que tiene que ver con el rol, ese viejo debate de Estado y mercado, pero no en términos altamente ideologizados, altamente polarizados, sino entender claramente que los países que tienen éxito son los que tienen una buena combinación de Estado y mercado, son los que encuentran cómo mezclar el Estado y el mercado de una manera más eficaz de la que tenemos ahora. Finalmente, el sector privado, y está ahí el tema de las pequeñas y medianas industrias.
grandes creadores de empleo, pero en números muy pequeños. Necesitamos muchas más empresas de esas. Y un área que no se ha mencionado, que creo yo que es muy importante, es que las grandes empresas, América Latina tiene un enorme déficit de empresas grandes. Empresas, si ustedes comparan las listas de las grandes empresas mundiales en diferentes continentes, van a encontrar que América Latina son pocas. América Latina tiene pocas empresas grandes, mundiales, de gran escala. Algunas de ellas de las actuales podrían estar, pero de alguna manera hay algo en el ambiente regulatorio, económico y de otro tipo que inhibe el crecimiento de las empresas. Tenemos muchos bonsáis en el sector privado, esos arbolitos japoneses que tienen 100 años y son enanos y tienen todas las características de un arbolito de 100 años, pero en pequeño. Bueno, América Latina está llena de bonsáis empresariales, de empresas que son bonsáis, que deberían ser mucho más grandes de los que son. La buena noticia, sin embargo, es que en vista de la volatilidad, las empresas privadas latinoamericanas son muy ágiles, tienen una larga historia de haber aprendido a adaptarse y a responder con gran velocidad a los cambios en el ambiente. Son como juncos, hay árboles que están allí que cuando llega un gran viento y una gran turbulencia, pues se caen. Los juncos, los bambús, no, se doblan, pero no se rompen ni se caen. Así son las empresas vencedoras, las empresas que sobreviven, las empresas sobrevivientes de América Latina son así, son bambús que saben doblarse, saben responder con agilidad y velocidad a las nuevas circunstancias, saben leer el ambiente y logran rápidamente transformarse para doblarse pero no romper. Eso hay que entenderlo bien, hay que potenciarlo, hay que mejorarlo y sobre todo hay que buscar las maneras como convertir a los bonsáis en empresas que sean de calibre mundial. Voy a llegar hasta acá para seguir luego en la conversación con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Déjame que cuando estaba hablando, sobre todo al final, se despertó mi inquietud por un tema súper relevante que tú mencionaste, que yo creo que Laura también, como profesora de business, debe tener una opinión, y es esta cosa de mucha empresa pequeña en América Latina. Es como casi de repente un sesgo de la política pública. El año pasado tuvimos en nuestro primer seminario a Santiago Levy, quien nos contaba la historia de México y cómo se crea un sistema en el cual es rentable quedarse chico. Pero por otro lado, tenemos nosotros el desafío en América Latina, en particular en América Latina, yo diría esto pasa en todo el mundo, pero de que la gran empresa es vista como un adversario. Hay muchas cosas del gran empresario, entonces sobre todo dada nuestra situación de desigualdad. Por lo tanto, existe como una tensión desde el punto de vista de la política pública, con sesgos hacia quedarse chicos, ¿no es cierto? Y un sesgo también de las propias empresas, que el propio crecimiento les puede generar vulnerabilidades que tal vez en otros lugares no existirían. No sé qué les parece, o sea, y cómo esto, porque es clave en el tema de desarrollo, productividad que mencionaba Laura, ¿no es cierto? Que las empresas exitosas crezcan y que las empresas chicas vayan saliendo, y es lo que nosotros en economía conocemos como la reasignación, ¿no es cierto?, hacia actividades más eficientes. Laura. ¿Quién quiere? Roberto, cualquiera puede intervenir. Esto son dos grandes temas. El primero sí es uno de política pública, que ponemos un costo alto a la formalidad y un costo alto a ser grande, y empiezan esas políticas que, bueno, como nos dimos cuenta que hay un costo a la formalidad, empezamos a reducir el costo si usted es pequeño, entonces se genera el incentivo para quedarse pequeño. Empieza un círculo vicioso en términos de esas políticas. El caso de Costa Rica en particular, siempre se habla que nuestra carga impositiva no es tan alta, pero cuando se agregan las cargas sociales es bastante alta. De hecho, Costa Rica termina siendo uno de los países de la OECD con las cargas sociales más altas. Entonces, de nuevo, es repensar dónde vamos a poner los impuestos para pagar lo que necesitamos,
y ahí lo mencionó, parte también del problema es, dependiendo del desarrollo histórico de los diferentes países, muchas de esas carencias en el sector privado las tomó el sector público. Algunos países comenzaron a privatizar, pero otros no. Entonces, muchos espacios que podría tomar el sector privado no lo puede tomar porque hay una competencia con el sector público. Yo sí creo en el rol del Estado y yo he tenido grandes oportunidades en esta vida gracias a que Costa Rica tenía un rol del Estado, pero el rol del Estado que funcionaba en Costa Rica en 1960 no es el mismo que debe funcionar en el 2021, pero nos quedamos con las mismas instituciones. Ese cambio, esa reasignación que ha dicho Moisés, no la hacemos. Y eso creo que es lo que genera parte de este problema. Pero la otra que mencionó es el resentimiento al sector empresarial, que sí es más complicada. Y tal vez aquí debería dejar a Moisés, que tiene seguro mayor expertise. Pero sí hay un resentimiento. Tengo que decir que en Estados Unidos se oye un poquito más también. Hay cierto grupo que resiente a los que les va bien. No creo que sea necesariamente útil. En una época se celebraba a los que les iba bien, ahora más bien se resiente. Tal vez se explica un poco por nuestra historia de desigualdad, pero se habría que entender un poco más este fenómeno más político-social. Moisés, ajá, yo quería ahondar un poco en uno de los temas que está acá, que era sobre... ¿Te fuiste? Perdón, aló, quería ahondar un poco en los temas de democracia que tú resaltaste, perdón. Sí, la palabra más común ahora de todo el mundo es que estás muteado, ¿no? Es el nuevo verbo. O cancelado. Sí, ya me cancelaron, sí. Yo siento que que esta desconfianza en la democracia puede ser un problema que sea mucho más difícil de resolver en el largo plazo. Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, que es hace más de 45 años, en aquella época cuando nosotros estábamos descontentos, lo que íbamos a ir a las urnas de las votaciones y votábamos por un candidato alternativo. Era más o menos lo que hacíamos. Y cuando la gente hacía demostraciones o hacía actos de desobediencia, eran con eventos muy grandes, ¿entiendes? O sea, cosas como la guerra a Vietnam, etc. Hoy en día yo siento que los jóvenes están tan decepcionados de la democracia que no ven un camino por la urna de votación. Entonces, yo siento que en Latinoamérica en particular, la desobediencia y las demostraciones se ha vuelto el único mecanismo democrático mediante el cual las sociedades están reflejando su descontento. Yo creo que es muy complicado armar un país a punta de demostraciones. Pues, o sea, es mi opinión. O sea, tenemos que reganar la confianza en esas instituciones políticas, porque si no, yo creo, digamos, quiero saber tu opinión. Déjame preguntarte qué opina al respecto y qué se puede hacer al respecto. Entonces, es verdad que hay dudas y dificultades con la democracia, pero convoca una elección en cualquier país de América Latina y vas a tener largas colas de gente votando. O sea, sí hay estas respuestas que da la gente a la democracia y sus dudas, escepticismo, críticas, desilusión, están allí y forman parte de la historia. Pero la otra parte de la historia es que cuando hay elecciones la gente va a votar en grandes cantidades y eso hay que tenerlo en mente. Lo segundo es que hay que recordar que a partir del fin de la Guerra Fría, los partidos políticos han tenido una muy mala trayectoria. Nadie quiere a los partidos políticos, son vistos como gordos, incompetentes, corruptos. Es el lugar natural de los oportunistas, de los que buscan hacer carrera, de los corruptos. Y eso, en cambio, mientras los partidos políticos bajaban en su capacidad de atraer y retener al talento, y especialmente a jóvenes y a profesionales, aparecían las ONGs, todo tipo de ONGs. Y eso sí atrae a los jóvenes. Yo cuando doy clases en las universidades les hablo y les digo, mire, yo quiero formar una ONG que va a luchar por salvar
una mariposa que está en peligro de extinción en Indonesia. ¿Cuántos de ustedes me quisieran acompañar? Bueno, todo el mundo están dispuestos a salvar las mariposas en Indonesia. Y le digo, bueno, pero también yo quiero que nos metamos todos juntos en un partido político. ¿Quiénes de ustedes me acompañan a meterse en un partido? Bueno, todo el mundo sale corriendo, ¿no? Se pone un pañuelo en la nariz y corre, porque los partidos políticos no son vistos como el lugar de los idealistas. El lugar, el hábitat, el lugar de los idealistas hoy en día son las ONG, son los movimientos, pero el apetito está. Y tú tienes razón en decir que ahora uno de los mecanismos de comunicación política más importante es trancar las calles. O sea, y esto no es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno mundial. En vista de que las urnas y los votos no me dan, no tengo respuesta, no me contestan en lo que yo estoy pidiendo, pues tranco la calle cercana a mi casa o traigo el país. Y esas son las marchas que hemos visto y que en algunos países han tumbado gobiernos. En Guatemala, por ejemplo, tumbaron al presidente, lo vimos de una manera muy sui generis en Brasil, la situación en Chile. En fin, la búsqueda de nuevos canales de participación que tú mencionaste, Roberto, está allí. Y entonces, el peligro, por supuesto, está en que eso sea y está siendo explotado y mal utilizado por los charlatanes que tanto predominan y tanto aparecen en tiempos como estos. Ah, em, La sensación, Moisés, que tengo yo en todo caso, es que este no es solo un fenómeno en América Latina. Lo que pasa es que es más agudo, tenemos más historia, pero hay un fenómeno donde los centros políticos están desapareciendo en el mundo, ¿no es cierto? Donde hay muchísimo más polarización política, puede tener que ver con las redes y también con un cansancio con la élite, porque tú dices, en muchos países van a votar. Chile un poquito excepcional, porque en Chile, como hay voto voluntario, las últimas elecciones eran de muy baja votación. Entonces, porque existe un descontento y tal vez, como decía Roberto, tenemos sistemas políticos que no dan respuesta a lo que la gente quiere y que daría la impresión de que lo que ocurre es que dice exactamente lo que dices tú, los partidos políticos son máquinas de mantención de poder, pero sin una visión y un compromiso real con solucionar los problemas urgentes, y de ahí la desconfianza. Hay un libro que yo recomiendo mucho sobre eso, se llama El fin del poder, que trata, ese es un libro que yo escribí. Hay que preguntar el autor. De eso. Es el mensaje central del fin del poder es que en el siglo XXI el poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder, es más perecedero. Y eso ocurre en la política, pero también ocurre en el deporte, en los centros culturales, en las universidades, en los partidos políticos, en las iglesias, las religiones, en todas partes donde hay actividad humana, donde el poder importa, está dándose este patrón y creo que está demostrado. Y entonces, parte de eso es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Alemania, después de 16 años de Angela Merkel manejando un gobierno de una cierta manera. Ahora los dos partidos más pequeños de Alemania son los que van a tener que montar un gobierno. Eso está pronosticado en el libro El fin del poder, donde digo que de aquí en adelante las victorias electorales caracterizadas por una avalancha de votos están en peligro de extinción. Lo normal, en estos momentos, Alemania se está moviendo en la dirección de lo que es ser una democracia normal en el siglo XXI. Es decir, una democracia de coaliciones en las cuales tienen que convivir agrupaciones políticas que tienen visiones muy diferentes. Y no tienen el mandato claro de la población, y entonces se produce se exacerba por el grado de polarización que hay ahora en las democracias. Todas las democracias del mundo hoy en día viven de una polarización que en algunos casos es muy paralizante y no permite gobernar, y en otros es simplemente una expresión de la democracia. sí, y yendo quisiera hablar un poco sobre la desigualdad que trajo a colación Laura. Hay una pregunta muy buena aquí sobre Hugo, también el hecho que la movilidad social, o sea, no solo hay desigualdad, sino que hay una falta de movilidad social brutal en la región. Y por ejemplo, mi padre era taxista, mi madre era costurera, yo nací en un lugar de Caracas bastante violento y
y mis padres y mi madre de alguna forma lograron sacarnos de ese lugar. Esa sociedad, esa movilidad social se siente que ha caído mucho, ¿no? O sea, en los años 40 Latinoamérica tenía muchas de esas oportunidades y se siente que hoy en día no están ahí. Laura, ¿tú has visto un poco esto en la región cómo lo ves? Em, es interesante esa historia que contó mi, porque San José nunca fue tan violenta, pero mis papás lograron estudiar gracias a una universidad pública, tuvieron oportunidades de trabajo y nos la dieron a nosotros. Yo, como dije, estudié en una universidad pública y da la sensación que un poco, tal vez después de la crisis de los 80, esos cambios se perdieron. Y aquí creo que es una mezcla de todos estos temas. Tenemos un Estado que fue hecho para los 60 que no se cambió. Tenemos esta gran historia de volatilidad que impide hacer estas inversiones un poco más estables. Tenemos un sistema educativo que no cambia, de la mano de este Estado que no quiere cambiar, y todas estas cosas han generado menores oportunidades. Ahora, también si uno ve la historia de América Latina, y ya me uno al mundo de que soy lo suficientemente vieja como para haber vivido muchas crisis, la crisis de los 80s, la crisis de los 90s, México, Argentina, Brasil, inicios de los 2000, la gran crisis de Global Financial Crisis en 2008. Aquí viene otra. Ese mundo también es un mundo muy complicado de generar estos cambios sociales. Los 50s y 60s, de nuevo, hay mucha heterogeneidad en América Latina, eran relativamente estables. Daba la oportunidad de alguien ir a trabajar todos los días, ahorrar para la siguiente generación. Entonces, yo creo que todos estos temas se han juntado para este problema, sumado a una falta de paciencia entendible, porque el sistema no da respuestas. Entonces, ahí se agrega el populismo. La idea de que si le quitamos a uno y se los damos a otros, todos cambiamos muy rápido, que en la mayoría de los países de América Latina tampoco ha funcionado. Venezuela no ha funcionado, Nicaragua no ha funcionado, en Argentina no ha funcionado, pero existe todavía esta idea de que si lo hacemos cambia, y todo esto ha afectado negativamente. Hablando de educación, ya que los tengo a los dos acá, Laura dando clase en HBS ya casi por 20 años y más de 20 años, ¿no? Y a Moisés que ha creado ayudó a crear una escuela de negocio en Venezuela. ¿Deberíamos cambiar lo que le enseñamos a los MBAs? ¿O qué cosas le estamos enseñando a los MBAs que no le estamos enseñando bien? ¿Qué cosas le deberíamos enseñar? Aquí está, José va a tomar nota para saber qué hacer en Chile, pero ¿qué le deberíamos enseñar a los MBA que no les hemos estado enseñando? ¿Qué deberíamos, o sea, sé que hemos hablado mucho de cambiar la educación, primaria y secundaria, seguramente es lo que tienen en la mente, pero también en educaciones ya de máster. ¿Hay algo que deberíamos estar enseñando que no estamos enseñando? Déjeme arrancar con Moisés primero y después le doy la palabra a Laura. Ha habido muchos intentos. Esa pregunta tiene pedigrí, tiene una larga historia. Hoy no es el primer día que se hace esa pregunta. Esa pregunta está flotando en el ambiente desde hace mucho tiempo. Y hay contestaciones que son correctas pero inútiles. Por ejemplo, cursos intensivos en honestidad, en valores, ¿no? Y y bueno, no tenemos, no sé si hay resultados de eso, pero no está muy claro que hay valores que tú puedes enseñar en una escuela de negocios, ¿no? Eso o los tienes y los traes de tu familia y tus circunstancias y tus creencias, o no los tienes, y puede haber infinitas cantidades de horas de clases sobre el tema, y cuando se te ponga enfrente una tentación de hacer dinero rápido, todas esas horas de estudio no sirvieron para nada, porque le vas a meter la mano de mala manera a lo que no es tuyo. Entonces, ese es uno. El otro es claramente el cómo no permitir que el efecto túnel y que haya pensamientos homogéneos, la homogeneidad. Yo creo que las universidades luchan mucho en contra
de eso, y es un lugar donde se cuestiona y hay preguntas, etcétera. Pero también hay mucha resistencia al cambio interno, ¿no? Los académicos en general, no solo las escuelas de negocios, los académicos en general son una maravilla recomendando y exigiendo y denunciando la necesidad de cambios en otros, pero son terribles cuando hay que hacer cambios en las universidades donde ellos, o sea, no hay nada más rígido y más resistente al cambio que una universidad. Esa universidad que anda por el mundo promoviendo cambios, ¿no? Entonces, y muchas veces la estructura genera los resultados. Finalmente, hay algunas otras cosas, pero finalmente hay que cuidar muchísimo el excepcionalismo, la ilusión del excepcionalismo. La ilusión de que lo que pasa en un determinado país es único, de que todos los países se sienten excepcionales, y lo son. Pero realmente hay cosas mucho más comunes a nivel mundial de eso. Entonces, hacer que la gente sea siempre escéptica cuando le digan que hay algo que está pasando en una determinada empresa o en un determinado país, en el cual que es excepcional, porque probablemente ya pasó en otros lados o está pasando en otros lados. Entonces, el escepticismo contra el excepcionalismo yo creo que es muy importante. Es interesante que mencionó esto de que es rígido dentro del sistema universitario, por lo menos HBS sí es como más flexible y tiende a cambiar, pero tiende a cambiar en lo que dijo Moisés, que es más inútil. Hay problemas de ética, hay Enron que estudió en HBS, que hacemos un curso de ética. Entonces, en estas cosas donde es fácil conseguir la aprobación del mundo, esas sí se hacen rápido. Tenemos un curso de ética y tenemos todo lo que viene, pero no es tan rígido. Yo en lo personal pienso que más bien lo que queríamos hacer es ser más técnico. Creo que el mundo necesita más profundidad. Tal vez este no es el caso de MIT, que está anclada en una escuela más de ingeniería, pero por lo menos HBS está volcando a una escuela de negocio, nos estamos volcando a una escuela de medicina. Hay programas ahora que tienen esta integración, y yo creo que ahí es donde nos deberíamos ir. Los problemas actuales requieren conocimiento y conocimiento más profundo que no necesariamente se los damos a los MBAs. De nuevo, ese es el caso de HBS, que siempre ha sido como una escuela de General Management. Sí, pero a mí me gusta lo que dice Laura, porque es un tema que nosotros también hemos pensado y discutido mucho, y yo creo que, y también lo que dice Moisés, esta cosa de que del excepcionalismo, hay que ser mucho más escéptico, y para eso también depende mucho y con el rigor y la profundidad que enseñamos. Nosotros cuando enseñamos monopolio, enseñamos que está mal, que hay que regularlo. Cuando uno enseña contabilidad, enseña la transparencia de estados financieros. Cuando uno enseña finanzas, es fácil entender los costos y el daño que significa el insider trading. O sea, creo que hay que ponerlo en el contexto de lo que nosotros estamos haciendo, más que la receta de las cosas que hacer o no. Yo quiero hacerle, en todo caso, una pregunta a Moisés, porque han llegado algunos y estoy seguro que están todos muy interesados en escuchar alguna pista que tiene, y voy a ser aquí localista, y le quiero preguntar cómo ve Chile. Gracias. A ver, yo llevo años, yo tengo mucho vínculo con Chile, llevo años viajando y tengo amigos. Cada vez que voy, siempre que me preguntan, digo que lo que siempre me ha sorprendido de Chile es la propensión a la autoflagelación. Los chilenos son inusualmente severos consigo mismos y sus críticas son muy importantes, más que en otras partes que yo conozca. Entonces, eso era verdad antes de la crisis, eso era verdad antes de las protestas callejeras y todo lo que hemos visto, de la polarización paralizante, debilitante, mala que están teniendo. Eso ahora, la autoflagelación, estoy seguro que está
muy presente y que forma parte de la actual cultura política, ¿no? Denuncia, la antipolítica en Chile es muy fuerte, ¿no? Que se vayan todos, nada funciona, no son 30 céntimos sino 30 años, todas esas cosas que ustedes conocen. Pero Chile también ha demostrado una capacidad de adaptación y de respuesta que puede ser muy interesante. O sea, la transición que ustedes tuvieron de la dictadura a la democracia tuvo que haber exigido capacidades que son útiles ahora. Y que ojalá que haya ahora el tipo de líderes y el tipo de sociedad que permita que haya esas cosas, esos músculos que ustedes aprendieron a desarrollar durante la transición, los van a necesitar ahora. Y concretamente cuando comience el debate de la nueva constitución, allí va a haber una lucha importante contra las tentaciones que yo llamo la necrofilia ideológica. Yo lo he usado ese término muchas veces. La necrofilia, como ustedes saben, es una perversión que hace que los seres humanos tengan una gran atracción por cadáveres, ¿no? Les encanta un cadáver. Bueno, hay una versión ideológica, política de la necrofilia, que es la gran atracción por las malas ideas. Ideas que han sido probadas en un país una y otra vez y terminan siempre en catástrofes, más corrupción, más ineficiencia, o que han sido probadas en diferentes países y siempre terminan mal. Pero sin embargo, a pesar de la larga historia de fracasos, estas ideas siguen teniendo mucho auge. Basta oír a López Obrador hablando del Tren Maya o de una refinería donde nadie está, que el Estado tiene que construir una refinería, o el peculiar presidente de Perú en estos días. Basta oírlo a él y él se zambulle en la necrofilia de una manera realmente extraordinaria, ¿no? Y bueno, los chilenos se tienen que proteger mucho que en sus debates sobre la Constitución no se le vayan a colar ideas que representan la necrofilia ideológica. Bueno, y los argentinos con malas ideas políticas y económicas de ellos mismos de hace 15 años, o sea que ellos ni siquiera ven el cadáver del otro país, o sea, no ven el de ellos propios. No quiero terminar sin hablar de los problemas de crisis humanitarias, tanto que existen en Centroamérica como en Venezuela. Yo quisiera de repente empezar con Moisés, dado que la crisis en Venezuela ha sido brutal y ha generado un costo muy grande en Latinoamérica. Yo de hecho he trabajado mucho con las agencias internacionales para medir el número de personas que han emigrado usando tecnologías para tratar de medir esto, y está entre 5.5 millones y 6 millones de personas, de venezolanos que han salido de mi país, gracias a todos aquellos que han recibido a los venezolanos con los brazos abiertos, pero realmente en estos momentos la balanza está cambiando en el sentido que esto se está volviendo un costo social y político para todos los países que los han recibido. ¿Cómo ves la situación de Venezuela, Moisés? De nuevo, gracias por la pregunta. A ver, disculpen la autorreferencia, pero ayer saqué junto con mi colega Francisco Toro un artículo en la revista Foreign Affairs sobre Venezuela. Simplemente entren a Foreign Affairs y busquen mi nombre, mi artículo sobre Venezuela, y ya está mi diagnóstico de dónde estamos y dónde podemos ir, etc. Un mensaje central de eso es que Venezuela no es solo un estado fallido, Venezuela es un estado ocupado por una potencia del norte que se llama Cuba. Y Cuba y los cubanos y el régimen cubano tienen una presencia desproporcionada y una influencia tremenda en lo que pasa, en lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. El éxodo de los venezolanos, esos 6 millones de personas que han decidido irse, y algunos de ellos hasta caminando, ¿no? Y hemos visto a madres con niños chiquitos, personas de la tercera edad. Son escenas realmente conmovedoras y trágicas, pero pónganse a pensar, pónganse en los zapatos de una madre o de un joven o de un anciano que decide, ¿sabes qué? Me tengo que ir y me voy a ir a pie. Y a pie voy a llegar hasta el otro lado del mundo con tal de salir de esta trágica, de esta tragedia que es la vida cotidiana en Venezuela. Imagínense las condiciones
en las que tiene que estar alguien para abandonar su casa, su familia, sus lugares conocidos, para ir a caminar a lugares absolutamente desconocidos en una ruta claramente conocida como peligrosa, donde pasan las peores violaciones de los derechos humanos. Eso te quiere decir cuál es la condición actual. Si quieres un barómetro de la condición de un país, mira la disposición que tiene la gente para pasar por las peores circunstancias con tal de escapar de esa vida cotidiana que es imposible. No va a cambiar esto hasta que no cambie el régimen en Venezuela. El régimen en Venezuela no va a cambiar mientras, que es una dictadura. La dictadura venezolana no va a dejar de ser dictadura hasta que no cese la dictadura cubana. Eso es, puede sonar muy lejano, pero es una realidad. Puede ser muy pesimista, pero no es más pesimista que la situación real que se vive en Venezuela. Así de ligado ves los dos futuros de estos dos países, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Eso explica por qué, qué sé yo, sanciones son tan inefectivas, ¿no? Las únicas que son efectivas y las únicas que le interesan al régimen, a los voceros y a los jerarcas, a los oligarcas venezolanos son las sanciones personales. Claro. Y hay que recordar que Maduro, el gobierno de Estados Unidos, le puso una recompensa a la captura y condena de Maduro de $15 millones. A Diosdado Cabello también decenas de millones de dólares. Cabello es otro de los jerarcas. Entonces, ellos cuando se sientan a negociar con cualquiera, lo primero que dicen es que tienen que quitarle las sanciones individuales. Estas son gente que son millonarios, se han robado cantidades macroeconómicas. Esto no es corrupción como la que hemos conocido, esta es una corrupción de otro calibre, de calibre macroeconómico. Y entonces ellos lo que quieren es proteger los activos que se robaron y garantizar que puedan viajar por el mundo y que no los gobiernos no los van a detener. Y eso es muy difícil garantizarlo. Nadie les puede garantizar eso a un... Antes los dictadores robaban y violaban derechos humanos y después había un golpe de Estado y se refugiaban en Europa, en la Costa Azul. Ahora los dictadores terminan en Europa, pero no en la Costa Azul, sino en el Tribunal Criminal de La Haya. Y que, bueno, formará parte de las conversaciones futuras, creo yo. Muchas gracias. Es la 1:10. Déjame pedirles que me comenten un poco sobre el futuro de Latinoamérica. ¿Cómo lo ven? ¿Ven que la siguiente década es una década de mucho riesgo, una década en la cual vamos a tener cierta prosperidad? ¿Y qué pueden hacer las personas que están escuchándonos aquí para construir un mejor continente? ¿Qué cosas le aconsejarían a la gente que está aquí? José. Yo quisiera agregarle a Laura, porque lo mencionó. Latinoamérica va a salir de esta crisis con una situación fiscal muy apretada y con tremendas demandas sociales que tiene que satisfacer y que obviamente requieren de mayor recaudación, pero requieren mayor recaudación para pagar lo que hemos gastado, como también para las necesidades futuras. Lo que en muchos países, y esto es bien heterogéneo, pero en muchos países, y sobre todo los con más deuda, hay mucho más limitación. Como esto también puede ser una fuente de presión, ¿no es cierto?, sobre el sistema político que no es capaz de proveer lo que la población estima que es necesario. Bueno, mi presentación no termina en una conclusión muy positiva. Por cierto, iba a agregar que Haití también está viviendo un problema sumamente difícil con una migración bastante también complicada en un país, el país más pobre de América Latina. Como mencioné, un problema que tiene América Latina en este momento es que no hay adultos. El Fondo Monetario decidió ser popular. Yo no sé qué tipo de padres son ustedes. Yo soy, como se podrán imaginar, no la bonciña, sí. Mi esposo es el bonciño. Rígida es la expresión que sí. Yo creo que el padre tiene que ser padre y los amigos están en otro lado. Y en este momento no hay ese rol. Todo el mundo está buscando ser popular. Las instituciones multilaterales, después de siempre fueron creadas para ellas
Después de la crisis de 2007-2008, se tiraron a resolver los problemas de Estados Unidos y Europa. Tienen ahora un pleito con China y están focalizados en eso. Por ejemplo, todo el mundo ha ignorado lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua no va a tener una elección. A nadie le importa. Nicaragua hace así, hace un poquito pantomima a lo que ellos quieren y les dan plata. El fondo le da plata, todo el mundo le da plata. Entonces, las sanciones no funcionan, pero también cuando uno ve que le dan plata a Ortega y que termina en su cuenta bancaria, uno dice, bueno, entonces no hay estas agencias multilaterales, va a haber un round generalizado de perdonar todas las deudas con Banco Mundial y el fondo, ya los hemos hecho antes. Ninguno de los países que han tenido estas grandes reestructuraciones con el fondo y el Banco Mundial les ha ido bien después, pero eso es lo que van a hacer. Dan plata a gente que ellos saben que no va a pagar y después se las perdonan. En vez de ex ante darles aid, que sería más práctico. Entonces ese es el mundo de países estilo Honduras, Nicaragua, etcétera. Van a seguir. Es un poco más complicado países en el medio. Costa Rica ahí está jugando que la gente, tenemos buena reputación, ahí estamos jugando. Va a depender mucho de la próxima elección y de nuevo, de la capacidad de los políticos de decir no podemos seguir manteniendo lo de antes y agregar. En algún momento hay que decirle no a otras. Y está Sudamérica. Sudamérica creo que es más complicado. Habrá que ver qué pasa en Chile, habrá que ver qué pasa en Brasil. Una cosa positiva en Brasil es que por lo menos todavía existen algunos tecnócratas que saben qué hacer, pero se ha convertido en un tema muy político. Si los commodities suben, que parece que están subiendo, van a salir adelante, y si no, volveremos otra vez a la década perdida. Por cierto, sí tengo que decir que hay un grupito de países que no le va muy bien con los commodities, que es Centroamérica. Lamentablemente no hemos logrado comercializar muy bien insectos y mosquitos, pero el resto parece que está por lo menos respirando un poco mejor porque los commodities parece que están subiendo, pero no lo veo muy positivo. Y como dije, vamos a tener una década perdida en educación, donde en muchos países, para complicar el asunto, es que hemos aumentado el gasto en educación, pero nuestros resultados son peores. Lo cual genera todavía más tensión. Sí, la falta de atención de Estados Unidos a Latinoamérica nos ha hecho mucho daño. Fíjate, y tienes razón, empezó cuando en la administración de Obama, cuando dijeron que iban a hacer un shift hacia China, nos ha dañado muchísimo en Latinoamérica. O sea, no sé si necesitamos un padre disciplinario, pero necesitamos un hermano mayor que nos atienda. O por lo menos uno que diga que no, cuando hay que decir que no. Yo no le estoy pidiendo que me diga que sí, solo que diga que no, de vez en cuando. Sí, es verdad. No lo había notado, pero tienes mucha razón. Seguramente vas a escribir algún otro caso de estos, Laura, así que lo voy a usar en mis clases. Es más, yo de hecho no podría dar clases sin Laura, porque todos mis casos son los de Laura. Viene el del Salvador y Bitcoin. El de Salvador y Bitcoin lo estoy esperando, claro, Laura. Por cierto, Laura, ¿es eso es una locura o una brillantez lo del Salvador y Bitcoin? Solo para saber. Un truco político, porque se está convirtiendo en dictador a la América Latina. Tiene el Congreso, se voló al sistema judicial y ahí se va a quedar, y mientras tanto todo el mundo pensando Bitcoin. Okay. Moisés, ¿algunas palabras finales? No, muy agradecido de haber estado con ustedes y bueno, ojalá que pronto podamos tener otra oportunidad. Sí, gracias. Quiero darle las gracias a los dos en nombre de MIT y de la Universidad de Chile. Para nosotros es realmente un honor haberlos tenido los dos y aprender de todos ustedes. Sé que la gente está muy agradecida. Teníamos montones de preguntas, obviamente no pudimos ir por todas ellas, pero les agradecemos muchísimo su tiempo y su compromiso con la región y su gran disposición de habernos dedicado esta hora y media a todos nosotros. Muchísimas gracias. José, unas últimas palabras. También no me queda más que agradecer, que un gusto tenerlos a ambos, porque además nos sirve para una preocupación que tenemos muy genuina, que va más allá de COVID o algunas cosas globales, que es el futuro de la región. Todos nosotros hemos estado desarrollando toda nuestra vida académica, profesional, por tratar de aportar en algo. Y sin lugar a duda, los aportes de Laura y Moisés han sido enormes y poder reunirnos aquí a conversar un poquito
de la región. Obviamente no vamos a llegar a las soluciones, pero lo más importante es que nos debiera ayudar a pensar cómo tener una mejor región, mejores países en América Latina. Así que muy, muy agradecido que hayan venido y ojalá nos volvamos a juntar y ya habiendo sabido que lo que pasó y poder discutirlo. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.